Hola a todos, ¿cómo están? Aquí una vez más les habla el pastor Alejandro Castro y de verdad quisiera agradecer al Señor por este tiempo y también desear a cada uno de ustedes una feliz Navidad. Espero que hayan podido gozar con su familia y sus seres queridos, hermanos, ahí en casa. Y verdaderamente esperamos siempre las bendiciones de Dios sobre cada uno en sus vidas y sus hogares de cada uno de ustedes. Entonces, en este día, clase de crecimiento, estamos aquí una vez más tratando de aprender, hermano, lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros conozcamos a través de esta carta que le escribió a la iglesia de Corinto. Muchos temas muy importantes que nosotros podemos aprender aquí en esta carta, pero lo más importante, hermanos, es de que cada una de estas cosas que Pablo mencionó a la iglesia de Corinto, él quería que la iglesia lo practicara, lo pondría en práctica en su vida diaria, para que así ellos pudieran crecer y así ellos puedan edificar la obra del Señor, hermanos, en el lugar donde Dios les había puesto, y para que Dios se lleve la gloria. Entonces, a través de este estudio en este día, verdaderamente yo quisiera que el Señor tome estas enseñanzas, que el Señor tome esta lección para la edificación de nuestros corazones y para nuestra vida espiritual. En este momento vamos a estudiar la segunda parte de este capítulo 3 que nosotros hemos venido aprendiendo acerca del tema de hermano. Y en esta tarde Pablo habla de otro tema muy importante que los hermanos de la iglesia de Corinto necesitaban entender. Espero que esta lección sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y volvemos en un momento, mis estimados hermanos. Bien, hermanos, estamos aquí una vez más tratando de llegar a los corazones de cada uno de ustedes, hermanos, y también para que el Señor pueda usar esta palabra para que nosotros podamos crecer en las cosas del Señor. En este día estamos aquí, día de festividades, hermanos, que todavía estamos algunos tratando de querer salir de nuestro atolladero, de la ocupación, del estrés y todas esas cosas, hermanos. Verdaderamente hoy es un buen tiempo, hermanos, para detenernos a escuchar la palabra de Dios y refrescar nuestra alma, pudiéramos decir estresada, nuestra alma agobiada por todas estas cosas que han suscitado en estos días, esperando que Dios pueda usar su palabra para recargar nuestras almas y nuestros corazones para seguir adelante en el servicio al Señor. Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a continuar y estamos siguiendo con nuestro estudio del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, hermano. A este capítulo, usted si nos acompaña por primera vez, a este capítulo nosotros lo habíamos puesto como tema principal, hermano, ya si usted no sabía, hermano, ya eso lo pusimos nosotros como tema principal. Y a lo cual nosotros ya vimos la primera lección, la primera parte de este capítulo 3 que Pablo hace mención aquí, hermanos, acerca de la carnalidad y acerca de la falta de madurez, hermanos, que presentaban estos cristianos de la iglesia de Corintio. Carnalidad e inmadurez que se notaba mucho, hermanos, en los celos, se notaba mucho en las peleas, se notaba mucho en las divisiones, hermanos, que presentaban entre estos hermanos dentro de la iglesia de Corintio. Cosas que de repente pudiera existir, hermanos, en las iglesias de Dios y existen en las iglesias de hoy. En las iglesias puede existir celos, en las iglesias puede existir contiendas, divisiones, hermano. Cosas que van a destruir la obra del Señor si nosotros no prestamos mucha atención y tratamos de resolver esas situaciones difíciles dentro de la obra del Señor. Cosas que Pablo había escuchado que estaban suscitando o estaban sucediendo dentro de la iglesia de Corinto. Cosas que estaban destruyendo, hermanos, a la iglesia de Corinto. Y eso hacía notar las cosas que estaban pasando dentro de esa iglesia, los celos, las peleas, las divisiones, hermano. Todas esas cosas eran muestra de su carnalidad, eran muestra de su inmadurez, hermanos, y también no solamente inmadurez y carnalidad, pero todas esas cosas que estaba suscitando, hermanos, el celo, las peleas, contiendas, hermanos, cosas que estaban pasando dentro de la iglesia, también demostraba, hermanos, ante otras personas, hermanos, el favoritismo. ¿Me está escuchando? El favoritismo que existía, hermanos, dentro de sus corazones ahí en la iglesia de Corinto.
Si no crees más, acompáñenme ahí, hermanos, ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 3. Ahí es nuestro texto principal, hermano. Usted puede ver las cosas que existían. Hemos hablado esto en 2 lecciones anteriores acerca de la carnalidad, hermano. Pablo estaba ya decepcionado de estos hermanos. Tanto tiempo hemos estado con ustedes enseñándoles la palabra de Dios, pero todavía ustedes son carnales. Ustedes todavía son niños en Cristo. Mira, y ustedes son carnales porque dice ahí en el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, no sois carnales. Dice, hermano, había división, había favoritismo dentro de la iglesia de Corinto. Y no solamente eso, hermano, Pablo menciona en el versículo anterior, dice, porque aún sois carnales, porque hay entre ustedes celos, hay peleas, hay contiendas, hay disensiones. Eso demuestra su carnalidad dentro de ustedes, mis estimados hermanos, y andan como hombres, andan como personas que no conocen las cosas del Señor. Es increíble, hermanos, que una iglesia o un cristiano, hermanos, que se dice llamar hijo de Dios, viva de esa manera, o una iglesia se comporte de esta manera. Sus cristianos, hermanos, tengan celos, sus cristianos tengan divisiones, peleas, contiendas, hermanos, sacando su carnalidad enfrente, hermanos, y dejando su espiritualidad a un lado y haciendo mostrar, hermanos, verdaderamente su inmadurez que ellos poseen, hermanos. Es increíble que una iglesia pueda, hermanos, verdaderamente mostrarse ante esta sociedad de esa manera. Pero aunque no lo creamos, mis estimados, existen hoy en día ese tipo de iglesias. Y mi oración por ellos, hermanos, no es criticando, sino oro por esas iglesias para que esas iglesias puedan sacar esa bacteria, puedan sacar esos virus que están contaminando la iglesia del Señor, para que ellos también puedan crecer, para que ellos también puedan agradar, puedan servir al Señor de la manera que el Señor los ha encomendado, hermanos, ahí en el lugar donde Dios los ha plantado. Pero no vamos a poder, hermanos, crecer, no vamos a poder madurar, no vamos a poder, hermanos, edificar la obra del Señor si nosotros, hermanos, somos carnales, si nosotros somos inmaduros, si nosotros no somos, hermanos, personas espirituales, cristianos que verdaderamente entendemos nuestra identidad, hermanos, en el Señor. Pablo dice ahí, ustedes son favoritos, ustedes tienen sus favoritos, ustedes practican el favoritismo dentro de la iglesia. Ustedes dicen, yo soy de Pablo. No, tú eres de Pablo, pero yo soy de Apolos, ¿no? Y el otro decía, yo soy también de Cristo. Hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos en competencia en la obra del Señor, hermano? Estamos en una competencia de que quién es el mejor predicador, de que quién es el mejor maestro. Hermano, usted va a ver aquí en un momento, hermanos, de que ni el que se cree que es superior, hermanos, en la obra del Señor es más que aquella persona que de repente, hermanos, está limpiando el edificio, hermanos, para que el edificio esté limpio, para que los hermanos vengan y adoren al Señor en ese día, hermano. Ya, entonces, esta lección que vamos a hablar en este día, hermanos, es principalmente para pastores y líderes, hermano, ¿ok? Pero tú también puedes escuchar esta lección. Si usted conoce un pastor, si usted conoce a alguien, hermanos, envíalo esto. O si usted quiere reenviármelo a mí, por favor, me lo hace también. Y así podamos aprender nuevamente y escucharme a mí mismo de las cosas que estoy diciendo también. Para que mi corazón siempre se mantenga, hermanos, humilde delante del Señor. Hermanos, hoy en día necesitamos siervos humildes. Hoy en día necesitamos, hermanos, siervos del Señor, líderes, pastores, hermanos, que tengan un espíritu y un carácter de humildad. Hermanos, es increíble cómo hoy en día, hermanos, pastores se critican el uno al otro. Pastores ponen el dedo, hermanos, en estas cosas. Hay muchas cosas que uno pudiera estar haciendo en vez de estar criticando las iglesias de otros o el ministerio de otros, hermano. Lo que deberíamos estar haciendo, hermanos, ahora mismo deberíamos estar hablando de Cristo a otros, predicando la palabra a otros, saliendo de repente gastando mejor nuestro tiempo en hablar a otros de Cristo en vez de estar criticándonos, hermanos, lo que nosotros no hacemos o hacemos dentro de la iglesia, hermano. Entonces, esto va principalmente para maestros, para líderes, para pastores y va a ser de edificación para la iglesia, porque, hermano, usted también necesita entender esto.
Sí, hermano, sí, usted necesita entender esto porque de repente usted tendrá un líder, de repente usted tendrá un pastor que se cree mucho más, como dicen aquí, la última chupada del mango, como dicen los mexicanos, como la última Coca-Cola del desierto, que se creen los superiores, que se creen los más sabios, los más espirituales, se creen que son cosas, no sé, de verdad, no hay humildad, no hay sencillez en el corazón de ellos, hermano. Entonces, a través de esta lección nosotros vamos a aprender que aún Pablo mismo, hermanos, demuestra este carácter de humildad, hermanos, frente a sus hermanos de la iglesia de Corinto. Él no estaba diciendo: yo soy mejor que ustedes, yo soy un tremendo siervo del Señor, mira mi currículo que yo tengo acá. Hermano, Pablo no estaba haciendo esas cosas. Pablo viene con sencillez de palabra a decirles: hey, tú y yo somos diferentes, sí, pero sabes que dentro de los planes de Dios, dentro o en medio de la presencia del Señor, tú y yo somos iguales, servimos al mismo Dios, tenemos la misma tarea, tenemos el mismo trabajo, tenemos el mismo rol de predicar e ir por todo el mundo y hablar a otros de Cristo para que ellos también puedan, hermanos, entrar a los caminos del Señor y también comenzar a gozar una vida placentera juntamente con Él. Entonces, hermanos, Pablo dice aquí claramente: hey, no debe de existir esto de favoritismo, hermanos, en la iglesia del Señor. Escúcheme bien lo que le voy a decir, cristiano. Usted no está llamado a tener favoritos. Yo sé que muchos de ustedes tienen, yo tengo favoritos, predicadores que yo escucho. Me encanta predicar, me encanta escuchar, disculpen, a ciertos predicadores, y me encanta, me gusta. Porque me gusta no significa que es mi favorito, no significa que yo le tengo a esa persona en un pedestal en mi vida. No, hermano, él es un siervo del Señor. Aprendo mucho de lo que Dios le está haciendo a esa persona, cómo Dios le está usando a él. Y de esa manera yo quiero que Dios me use también a mí. Pero, hermanos, de verdad yo no tengo favoritos en la obra. Los más favoritos que pudiéramos decir, que pudieran tener esa posición de favoritismo dentro de la obra del Señor, son aquellas personas o siervos o cristianos que trabajan detrás del telón, hermano. Aquellos que están limpiando el edificio, aquellos que mantienen, hermano, las cosas limpias, las bancas limpias, las sillas limpias, los baños limpios, los que, hermanos, pasan la aspiradora, los que reciben a los hermanos. Ellos son los que deberían tener la más gloria dentro de la obra del Señor, hermano, que nosotros que estamos ahí al frente. Entonces, pero el mundo está al revés, ¿no? Porque estamos al frente, pensamos de que nosotros nos merecemos la gloria. Porque estamos en un púlpito, en un podium, nosotros necesitamos, hermanos, que la gente nos aplauda, que la gente nos acaricie, nos alabe, hermano. Eso no. Yo no busco esas cosas, hermanos, y que Dios me libre de eso y que esté fuera de mí, que algún día, hermanos, yo me ponga en ese nivel. Que sea la gloria para el Señor, hermano. Que sea la gloria para mi Padre Celestial. Entonces, el favoritismo es algo que nosotros debemos hacer desaparecer en nuestras iglesias, aún en nuestras propias vidas, mis estimados. Pablo dice ahí: porque diciendo el uno en el versículo 4, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice: yo soy de Apolos. No son carnales ustedes. Nuestra carnalidad se hace notar, hermano, muchas veces en el favoritismo que nosotros presentamos dentro de la iglesia. Y, hermanos, el favoritismo, como nosotros estudiamos lecciones atrás, hermanos, lecciones ya, no sé si ustedes se recuerdan acerca de las bacterias que infectan la obra del Señor. Hermanos, el favoritismo es una de esas bacterias que va a infectar, hermanos, la iglesia y que ha infectado la iglesia hoy en día, hermanos. Y si nosotros no lo tratamos con un alto dosis de la palabra de Dios, y si no lo tratamos, hermanos, para destruir, hermanos, esa bacteria dentro de la iglesia del Señor, esa bacteria del favoritismo va a destruir la iglesia, hermano. Ya va a destruir tu iglesia, mi estimado. Si usted no está al pendiente, hermanos, de esto del favoritismo dentro de la obra del Señor. Como decía el sabio Salomón ahí en el libro de Proverbios capítulo 28 y versículo 21, Salomón decía esto: hacer acepción de personas, tener favoritos en nuestra vida, dice ahí, no es bueno. Ya, una vez más le vuelvo a repetir. Proverbios 28-21, el hacer acepción de personas no es bueno. Porque ahí mismo dice ahí: porque hasta por un bocado de pan el hombre, hermanos, pudiera matar. Hasta por un bocado de pan el hombre pudiera prevaricar, dice ahí en ese pasaje, hermanos. Por un bocado de pan nosotros podemos hacer millones de cosas, hermanos. Entonces tenemos que tener
Mucho cuidado, hermanos, en quién estamos depositando nuestra confianza, a quién estamos siguiendo, hermanos, y a quién le estamos poniendo en la posición que realmente Cristo, el Señor, se merece, hermano. No nosotros. David decía, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, gloria y honra por tu misericordia y tu verdad. No es a nosotros, es al Señor que nosotros debemos de darle la gloria y la honra, hermanos. Entonces, mis estimados hermanos, pastores, amigos, líderes, nunca permitamos, hermanos, que el favoritismo inunde la iglesia del Señor, hermano. Nunca permita que el favoritismo se entremeta, hermanos, dentro de su corazón, dentro de la obra del Señor, porque verdaderamente, hermanos, eso va a destruir la iglesia del Señor. Pero déjame decirle esto, pero cuando los cristianos son carnales, cuando los cristianos son inmaduros, que siempre están siguiendo ahí como la michina, cualquier cosa que a veces la gente dice. Nosotros no somos michina, nosotros no somos, hermanos, ahí perritos para estar siguiendo. No, hermanos, nosotros somos siervos del Señor. Como dice Pablo, ustedes deben ser como los bereanos. Estas personas eran nobles. Hechos 17:11. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban las escrituras, miraban la palabra de Dios. Ellos seguían a Cristo, no a la gente, no a un hombre, pero seguían a Cristo, hermanos. Y dice la Biblia ahí, ellos escudriñaban para ver que lo que esa persona que estaba parado ahí al frente eran ciertos, eran así como el Señor Jesús lo ha dejado y nos ha enseñado, hermano. Entonces, pero cuando hay cristianos dentro de la iglesia, cuando hay cristianos inmaduros, hay cristianos que no están fundamentados bien sobre el fundamento de las cosas del Señor, hermanos, vamos a ver la próxima clase. Cuando hay cristianos carnales, hermanos, ese trabajo, esa tarea, hermanos, es mucho más duro de alcanzar, porque es difícil trabajar con cristianos inmaduros, hermano. Es difícil trabajar, hermanos, el trabajo se hace más pesado con cristianos carnales que cuando uno tiene cristianos espirituales dentro de la obra del Señor. Por esa razón, Pablo les escribe a estos hermanos de Corinto esta carta para animarles, para exhortarles también, hermanos, a que ellos crezcan en las cosas del Señor. Hermanos de Corinto, dijo Pablo, maduren, hermanos, grow up, crezcan, maduren, sean cristianos más espirituales para la edificación de la obra del Señor. Y así ustedes juntos, no ese grupito de allá solo o ese grupito de acá de la esquina solo, no, juntos trabajen y sirvan al Señor y hagan crecer la iglesia, hagan crecer la obra del Señor juntos, hermano. Y es por eso que Pablo aquí, en esta segunda parte del capítulo 3 del 1 de Corintios, hermanos, Pablo aquí les recuerda a estos hermanos de la iglesia, les recuerda a la iglesia entera y les dice, hermano, tú y yo somos colaboradores de Cristo. Tú y yo somos siervos del Señor. Y ese es el tema de hoy día, hermanos, para esta lección. Hermano, tú y yo somos colaboradores de Cristo. ¿Quieren leerlo, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 5 de 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3, empezando ahí en el versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 10. Mira lo que nos dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Dice en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, dice ahí su palabra, versículo 6. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, dice, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa, hermano, ¿entiende eso? El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a lo que hace dentro de la obra del Señor, conforme a su labor. Versículo 9. Porque nosotros todos, hermanos, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito, como experto, como algo que pueden ustedes confiar, hermanos, dice arquitecto, puse el fundamento y otro, dice la palabra de Dios, ahí edifica encima, pero cada uno mire cómo
edifica, dice la palabra de Dios ahí. Cada uno tenga en cuenta de cómo está edificando la obra de Dios dentro del lugar donde Dios los ha puesto. Acompáñenme en un momento de oración, mis estimados hermanos. Señor, gracias te doy en este momento. Oh Padre Santo, verdaderamente hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender, Señor, en nuestra vida cristiana y dentro de la obra del Señor. Al abrir tu palabra, quiero, Señor, que tú nos alumbres, quiero que tú nos hagas recordar de nuestra posición, de nuestra identidad que tenemos en ti, Señor. Ayude, Señor, a matar la carnalidad. Nos ayude, Señor, a poder dejar lo de niño, lo inmaduro que nosotros somos, Señor, en nuestra vida espiritual. Y que dejemos el favoritismo para que podamos, Señor, crecer y así poder edificar tu obra en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Ahora, Dios, quiero que uses tu palabra. Usa, Señor, a tu siervo, que sea para tu gloria, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor, sean gratos delante de ti, y que yo hable, Señor, las palabras como yo debo de hablar, de acuerdo a tu Santo Espíritu que quiere dar a conocer a cada uno de los oyentes. Y en este momento, Señor, te agradezco por todo, no porque soy digno y merecedor, pero oro en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi amado y fiel Salvador Cristo Jesús. Esta es mi oración. Amén. Mis estimados hermanos, al leer estos pasajes que nosotros acabamos de ver, una de las primeras cosas, hermanos, que me llamó la atención o me llama la atención aquí en este pasaje, hermanos, en este primer pasaje del capítulo 3, es la declaración de humildad, hermanos, que hace Pablo ahí al comienzo del versículo 5. Puedes verlo ahí al comienzo del versículo 5, esta declaración de humildad que Pablo hace ahí, hermanos. Pablo dice ahí: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Te das cuenta lo que dice Pablo, hermanos, ahí? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos, hermano? Déjame decirte esto. Esta sola declaración, ¿ya? Esta sola declaración, hermanos, del versículo 5, de la primera parte del versículo 5, me enseña a mí como pastor, me enseña a mí como líder, mi estimado, a ser humilde delante de Dios. Me enseña a ser humilde, hermanos, y a no creerme más de lo que yo debo, hermano. De verdad, a no ser la última chupada del mango y a no ser la última Coca-Cola del desierto, hermano. Porque debes decirte, hermano, al fin de cuentas, el único, ¿me está escuchando? El único que se merece la gloria, el único que se merece la alabanza, la honra y la exaltación, hermanos, es Cristo el Señor. No yo, no tú, es Cristo, hermano. Es Cristo el Señor. Déjame decirles, Pablo tenía toda la autoridad o la potestad, hermanos, de creerse algo. Pablo menciona en otros pasajes, en otra epístola también él menciona, si ustedes se creen más, si ustedes se creen cabezones espirituales, yo más, dijo Pablo. No sean creídos, no sean cristianos soberbios, altivos, porque la Biblia nos enseña que Dios mira de lejos al altivo, al creído, al soberbio, pero sí da gracia al humilde, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, empezando por los pastores, no sea un sabelotodo, no se crea un creído espiritual, que usted es el único espiritual que entiende las cosas que están suscitando en estos días o lo que está pasando alrededor. No trate de menospreciar a otros pastores, no trate de rebajar, pudiéramos decir, la falta de fe o lo inmaduro que muchas veces su gente o los cristianos o otros pastores pudieran presentarse delante de usted. No trate de menospreciar a los siervos del Señor, porque todos trabajamos para el mismo Dios, todos somos una misma cosa. Vamos a ver en un momento, hermano. Pero increíble cómo hoy en día, hermanos, a veces hay personas que ponen a líderes, ponen a pastores, ponen a maestros en un pedestal, hermano, que no se merecen. El único que se merece tener ese pedestal en nuestro corazón y en nuestras iglesias es Cristo el Señor. Pablo nos dijo ahí en Efesios 3:21, a Él sea la gloria, a Cristo sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. No es al pastor Alejandro, no es al maestro de los varones, no es a los líderes de las damas, no es al grupo de cabezones dentro de la iglesia o de barbones, es a Cristo que nosotros debemos de darle la gloria. Hermanos, esta lección es para mí.
Esta lección es para aquellas personas que están liderando, hermanos, y que de repente el diablo ha llenado su corazón, hermanos, de que somos algo, somos alguien, hermano, en la obra. No somos nada, hermanos, de verdad. Si Cristo no ha hecho, hermanos, la obra en nuestras vidas, Él no hubiera hecho lo que somos ahora. Pablo decía, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. No es por mí, ni por las cosas que yo he podido obtener, es por la gracia del Señor donde estoy. Y es por la gracia de Dios que soy yo lo que soy, hermano. Entonces, esta sola declaración que hace Pablo aquí en el versículo 5, a mí como líder personalmente me habla y me dice, Alejandro Castro, nunca seas un pastor cabezón. Nunca te creas más que tus hermanos. Nunca seas un pastor o un maestro o un líder soberbio, porque eso no le agrada al Señor, hermano. Y al no creer y al creerme más superior a los demás, hermanos, estoy permitiendo que el enemigo, el diablo, hermanos, tome posesión de mi corazón, de mi vida. Y estoy quitando la posición que el Hijo de Dios, mi Señor, mi Salvador, se merece, hermano. ¿Ya? Como le dije, Pablo era un tremendo siervo de Dios, un tremendo hombre del Señor. ¿Qué más hablar de Pablo y de Apolos, hermano? Apolos, como dice en el libro de Hechos, en capítulo 18, era un cristiano, hermano, ferviente. Ya dice un cristiano poderoso en la palabra, hermano. Poderoso en las escrituras. Pero aún Pablo dice ahí, ¿quién es él, pues? ¿Ah? Pero ¿quién soy yo? En otras palabras, añadiéndose Pablo, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Para creernos que somos la última chupada del mango. Lo único que podemos decir que somos nosotros, hermanos, los que estamos trabajando, involucrados en la obra del Señor. Lo único que podemos decir, hermanos, que nosotros somos, es que somos servidores, somos siervos, somos esclavos, somos colaboradores de Cristo, hermano. Eso es lo único que podemos decir. Yo, tú, todos los que están al frente de la obra del Señor, somos siervos de Cristo. Somos colaboradores del Señor. Nótalo ahí en la palabra, hermanos, ahí en el versículo 5 en nuestro texto. Dice ahí, ¿qué pues es Pablo? ¿Quién soy yo? ¿O qué pues es Apolos? ¿Qué somos? No somos nada sin Cristo, hermano. ¿Somos qué cosa? Dijo Pablo ahí. Somos servidores. Somos peones. Sí, somos servidores, colaboradores por medio de los cuales ustedes han creído. Sí, Dios nos ha usado a nosotros para que muchas personas crean, cambien su vida. Sí, hemos sido instrumentos grandiosos del Señor, pero eso no me hace a mí alguien importante, hermanos, dentro de la obra del Señor. Lo que me hace a mí es un siervo. Lo que me hace a mí es ser una vasija de honra para Cristo. Y que Cristo, aún esta vasija, hermanos, cochina de barro, quebrado, Dios puede usarlo para hacerle un vaso de honra, hermanos, y hacerlo para su gloria. No para mi gloria, para su gloria, hermano. Somos servidores que muchos, por medio de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio, hermanos, han venido al conocimiento de la palabra de Dios. Han entregado sus vidas, hermanos, para el servicio al Señor. Y el Señor ha hecho el cambio en su vida de ellos, no nosotros. Nosotros simplemente hemos sido el conducto, hemos sido el medio por la cual Cristo ha hecho la obra en ustedes. Hemos sido como embajadores del Señor, representantes, hermanos, de Él aquí en el lugar donde Dios nos ha puesto, hermano. Somos servidores. Somos siervos, somos peones, no somos otra cosa más, hermano. Y de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al talento que Dios nos ha dado, hermano. Yo, como les dije a ustedes, yo admiro mucho a otros pastores, admiro mucho a otros predicadores, el trabajo que ellos están haciendo, la obra que ellos están haciendo, hermano. Y verdaderamente yo me quito el sombrero por ellos, ya, de lo que Dios está haciendo a través de esas personas. Yo quiero que Dios me use así, de esa manera, y por eso a mí me motiva cuando veo a otros pastores haciendo cosas grandes, cuando veo, hermanos, que su gente está avivados, hermanos, y con la pasión de alcanzar a otros para Cristo, hermano. Eso me motiva a mí para poder contagiar a mis hermanos y seguir adelante y seguir trabajando, hermano. Pero ellos no son más importantes que mi Señor. Ellos no son más importantes que cualquier otra cosa, hermano, que lo que Cristo está haciendo a través, hermanos, de su pueblo, o a través de cada siervo o cada sierva, hermanos, que trabaja dentro de la obra del Señor. Entonces, hermano, somos siervos del Señor. Lo único que podemos decir nosotros es que somos trabajadores del Señor. Entonces, lo primero que aprendemos aquí en este pasaje de lo que
Pablo está tratando de enseñar a estos hermanos de Corinto. De repente había hermanos ahí dentro de la iglesia que se creían cabezones, hermano. Que se creían los mejores, que se creían los más superiores. Pablo decía, hey hermano, no sea un cristiano soberbio. No sea un cristiano sábelo todo, de que usted es el único espiritual dentro de la iglesia. No. Pablo les dice ahí, todos somos trabajadores, todos somos peones en el campo del Señor. Versículo 6 dice ahí, Pablo dice, yo planté, Apolos es el que lo regó. Mira cómo usa el lenguaje de un campesino, de un jardinero, usa aquí el Señor. Yo soy el que lo puso la semilla ahí. Sí, yo cavé la tierrita y puse para que la semilla crezca, pero otro vino y lo echó su agüita, lo podó y lo hizo crecer, lo abonó. ¿Para qué? Para que esa semilla, hermanos, con la esperanza de que crezca. Pero ¿sabes quién? Ni el que lo sembró, ni el que lo regó fue aquella persona que provocó el crecimiento. El crecimiento es lo que le ha dado el Señor. A Él se merece, hermanos, el crecimiento de cada cristiano, de cada iglesia, de cada líder dentro de la obra del Señor. Dice la palabra de Dios ahí, yo planté, Apolos lo ha regado. Él vino detrás de mí haciendo la obra del Señor. Pero el crecimiento lo ha hecho el pastor Alejandro Castro. No, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice la Biblia, hermanos, ahí. Dios es el que hace crecer la iglesia. Dios es el que hace crecer al cristiano. Es Dios quien hace, hermanos, que un cristiano se convierta de un inmaduro a una persona madura espiritualmente hablando, hermanos. Dios es el que transforma la vida de un cristiano carnal para ser un cristiano, hermanos, espiritual, un cristiano maduro en las cosas del Señor, hermano. Entonces, es Cristo, es el Señor quien da el crecimiento dentro de la obra del Señor. Nosotros simplemente somos los trabajadores, los que aramos la tierra, los que echamos el abono, los que trabajamos, hermanos, ahí en la viña del Señor. Esos somos nosotros, hermanos. ¿Ya? El que le hace crecer bonito, el que hace florecer a una iglesia, el que hace florecer a un creyente en su fe, el que hace, hermanos, florecer a una iglesia, hermanos, para llegarlo a ser la iglesia que Cristo quiere llegarlo a ser, hermanos. Ese es el mismo, es Cristo el Señor. En el versículo 6 dice, el crecimiento lo ha dado Dios. Y una vez más, yo quiero que usted meta esto, mi estimado, en su cabeza. Ya, meta esto en su corazón y nunca se olvide, hermano, hermana, ya, siervo, maestra de escuela dominical, pastor, lo que sea, hermano, de verdad. Si usted ocupa un lugar dentro de la obra del Señor, nunca te olvides de esto. Nunca te olvides de esto. ¿Qué es lo que no quiero que te olvides en el versículo 7? Que ni el que planta, ni el que riega son algo, hermano. Tú no eres nadie y yo no soy nadie. El que aquí cuenta, hermano, el único, es el Señor Jesucristo, hermano. Dice ahí, ni el que riega es algo, ni el que planta. ¿Ok? O ni el que planta es algo, ni el que riega. Sino ¿quién es algo? ¿Quién es el que cuenta aquí? Sino Dios que da el crecimiento, hermano. Él es el que se merece la gloria, no nosotros. De verdad, Señor, escucha mi oración. Y ustedes son testigos de eso, que nunca suba esto a mi cabeza. Que cuando la gente comienza a cambiar sus malos caminos, de que cuando comenzamos a ver cristianos en nuestra iglesia entregándose al servicio del Señor, cuando nuestra iglesia comience a crecer, Señor, aparta de mí la soberbia, que tú te lleves la gloria y no yo. Que sea Cristo, mi Señor, quien se lleve el primer lugar en eso. Hermano, usted es testigo de ello. Que sea Cristo, hermano. Yo no soy nada, dice ahí, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, la primera cosa, tú y yo somos simples trabajadores dentro del campo, dentro de la viña del Señor. No te olvides de eso, hermano. Simples trabajadores dentro de la obra del Señor. La segunda cosa que nosotros aprendemos aquí es esto: que dentro de la viña, dentro del campo, dentro de la obra del Señor no hay niveles, ¿ok? No hay niveles, ni hay categorías, hermanos, en que uno puede llegar y yo estoy en la categoría 3, ¿no? Yo ya soy ya súper cristiano. No. Todos somos siervos. Tú y yo somos peones, hermano. Nadie es superior a otro. ¿Ya? Nadie, el único capataz, el único jefe que nosotros tenemos o dueño dentro de la obra del Señor es Cristo. Versículo 8 dice la Biblia ahí: y el que planta y el que riega son
una misma cosa. No sé en qué idioma puedo ponerlo para que usted me entienda esto, mi estimado, de que usted no se debe de creer, no sea un cristiano creído dentro de la obra del Señor, simplemente porque usted ocupa una posición más altita que otro que está limpiando el edificio o que el que lava el baño. No sea un cristiano creído, hermano. ¿Ya? No sea un cristiano porque usted sabe cantar, usted tiene mejor voz, usted forma un trío, usted toma un cuarteto, usted tiene un grupo de rondalla mejor que el otro. Hermano, deje esa basura a un lado, deje la inmadurez y deje, hermanos, eso de la soberbia espiritual a un costado, que a Cristo debemos de darle la gloria. Ni el que siembra, ni el que riega es mejor o es más. El que riega no dice, ¿sabes qué? Tú no sirves para nada. O el que está sembrando dice, tú tampoco no sirves para nada porque no sabes hacer nada. No. Los dos o todos somos una misma cosa, hermano. Una misma cosa. ¿Ya? Una misma cosa, hermanos. Quiero que veas una comparación de cómo muchas veces, hermano, a veces esa soberbia sube a nuestra cabeza hoy en día de muchos líderes, de muchos pastores, hermanos, de muchos maestros. Nos olvidamos, hermanos, de lo que la palabra de Dios nos enseña aquí en el libro de Primera de Pedro. Si me acompañas ahí rápidamente. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, nos enseña, hermanos, ahí el apóstol Pedro, que pudiéramos decir, hermanos, que que se hubiera creído más que cualquiera de los otros apóstoles, aún hasta más que Pablo. Pero no sé si te recuerdas en una ocasión que Pablo también le arrepintió a Pedro. Le humilló a Pedro. Lo hizo ver, hey, tú no eres más ni superior a ellos. Todos somos iguales, salvados por la misma sangre, salvados por la misma gracia, ya, por un mismo Señor. Y le hizo pasar, hermanos, el ridículo, hermanos, Pablo a Pedro, porque ya era increíble. Dice ahí, ya era de no aguantar, hermano, la actitud de Pedro. Y Pedro sabía muy bien eso, hermano. Que como hermanos en Cristo, alguien vino y le hizo recordar, le hizo reconocer, hey, tú no eres más que los demás. Tú no eres superior a ellos. Sí, porque tienes más seguidores en el YouTube, o porque tienes más seguidores en el Facebook, o porque más gente te conoce a ti, tú te crees superior a los demás. No, hermano. Tanto el que tiene más seguidores que el que tiene nada, hermano. Todos estamos sembrando, todos estamos trabajando en la misma labor. Ya, estamos trabajando del mismo campo, hermanos. Pero Dios algún día nos va a dar a nosotros la recompensa de cada cosa que nosotros hemos hecho, hermanos, de acuerdo al trabajo que nosotros hacemos, hermano. Otros hacen más, otros hacen menos, pero todos van a recibir, hermanos, coronas. Todos van a recibir el premio algún día del Señor. ¿Ok? Pero dice aquí la palabra del Señor, para entender un poquito, hermanos, la actitud que muchas veces tenemos nosotros cuando a veces ya comenzamos a tener, ya no tenemos 10 personas, ahora tenemos 20, ya somos ya una iglesia grande, no, y ya tenemos un coro en la iglesia, o tenemos un trío que sabe cantar, ya tenemos algo bonito, ya tenemos algo establecido, y nos creemos más que otras iglesitas que recién están empezando, son poquitos, hermano. ¿Dónde está verdaderamente, hermano, nuestro enfoque en la obra del Señor? ¿En esas cosas o está en Cristo, hermano? Quiero que usted note aquí Pablo hablando a los hermanos, a estos ancianos hermanos, o disculpen, Pedro hablando a estos pastores, a estos líderes, hermanos, les dijo ahí en el versículo 2, hermanos, ustedes pastores, apacienten la grey de Dios. Apacienten significa, hermanos, cuiden la grey de Dios, atiendan la grey de Dios, alimenten la grey de Dios, supervisen la obra del Señor, a las ovejas del rebaño que están entre ustedes, hermano. No los dejen ahí nada más, hermano. La iglesia necesita un pastor, no una estrella, hermanos, que está ahí brillando simplemente cuando hay servicio en la iglesia. No. La iglesia necesita a alguien que siempre está orando por ellos, cuidando de ellos, hermano, amándoles y haciendo muchas cosas, hermano. Ese es un pastor, diferente a una estrella que nosotros, o a un personaje de espectáculo, hermanos, dentro de la iglesia del Señor. Apacienten la obra de Dios que está entre ustedes, cuiden de ella, dice la Biblia ahí, y no lo hagan por fuerza, como hacen otros. A ver tú, ya, ponte corbata, ponte camisa, ponte este que el otro, ya, vístete bien, sácate tu bigote, no, está bien, eso no es de un cristiano, no, ponte esto, ponte el otro. Queremos imponer cosas en la vida de las personas, hermanos, sin saber que es Cristo el Señor. Pensando que nosotros somos los dueños de esto, pensando que nosotros somos los capataces. No, hermanos, sí somos colaboradores, sí somos administradores, nos dice la Biblia.
Pero como administradores debemos nosotros mostrarnos fieles, no solamente a esos límites o a esos reglamentos, pero también fieles al Señor. Cuando el Señor nos dijo, hey, no traten de liderar o pastorear ustedes por fuerza. ¿Cómo vas a obligar a un cristiano o una persona que recién está conociendo las cosas del Señor, hermano, a hacer cosas que ni siquiera un cristiano viejo, ni siquiera un cristiano ya, hermanos, que ya se va a podrir y a polillar en la iglesia, no lo quiere hacer, hermano? ¿Me estoy dando a entender? A veces como nos ponemos en la posición de los fariseos, hermanos, hacemos cargar cargas a esas personitas que entran que nosotros ni siquiera queremos cargar, hermano. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, hermano, qué carga estamos dando a esas personas, porque puede ser, hermano, que ni siquiera tú mismo lo estás haciendo, ¿ok? Entonces, Pedro dice aquí, hermanos, no lo hagan por fuerza. No lo hagan a la fuerza, pues, hermano. No puedes obligar a una persona a hacer algo, hermanos, que no está en contra de sus convicciones, hermano, en su vida. Ahí entra la madurez, ahí entra, hermanos, la identidad que uno tiene en Cristo. No lo haga por fuerza, hágalo voluntariamente, hermano. No lo haga por querer cumplir nada más. No hay nadie otra que yo lo voy a hacer. No, hermano, no lo haga así. Tampoco lo haga por ganancias deshonestas. Hermanos no me pagan, estos hermanos no me hacen nada. ¿Sabes qué? En mi iglesia no ganamos nosotros, ¿ya? Pero déjame decirle, lo hacemos porque amamos al Señor, amamos porque queremos ver la obra de Dios crecer, hermanos. Pero no aprovechamos eso para sacar plata de la gente, para, pues, no, yo me merezco el pago. Sí, yo me merezco el pago, hermanos, pero eso yo no puedo obligar a la gente y colgar de su cuello, hermanos, para decir, usted tiene que pagarme, usted tiene que darme, usted tiene que hacer esto que el otro. Hermano, Dios sabe mis necesidades. Dios me ha provisto hasta este momento de las cosas que yo necesito, hermano, pero yo no puedo, hermanos, de verdad meter un machete en el cuello de ellos. Van a tener que dar cuenta algún día de lo que están haciendo, hermanos, dentro de la obra del Señor. Pero yo como pastor tengo que enseñarles a ellos que eso es una responsabilidad grande que ellos tienen que cumplir para su pastor, para el líder, hermano, que Dios les ha puesto ahí. Pero yo no puedo obligar a nadie, hermanos, ni tampoco puedo ir, hermanos, de casa en casa, estar cobrando, hermanos, como un mendigo, ¿ya? Para decir, esto es tu responsabilidad que tienes que hacer. No, hermano. No, mi estimado, usted tiene que hacerlo porque usted ama a Dios y Dios le ha dado todo. ¿Y qué le estamos dando a Él? No sé, eso ya depende de cada uno de ustedes, hermano. Por eso el Señor nos ha mandado a nosotros, hermanos, a poner nuestra confianza no en un hombre, sino en el Señor Jesucristo. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y yo trabajo así, hermano. Ya, si fuera por pago, yo no estaría en la obra del Señor. Si fuera por el dinero, yo ya qué tiempo hubiera dejado el ministerio, hermano. Pero es porque yo amo la obra de Dios. Desperto cada semana a trabajar. A veces estoy cansado, pero lo tengo que hacer, hermano. ¿Por qué? Porque les amo a ustedes y porque amo al Señor, hermanos, y me da gozo, ánimo de seguir trabajando en la obra del Señor, hermano, aunque es pesado muchas veces, pero el Señor está conmigo. Yo sé que Él se está llevando la gloria y no yo. Y cada vez que yo escucho de alguien que cree en Cristo, o de que alguien está arreglando su condición delante del Señor, o familias se están entregando a los pies de Cristo, personas están viniendo a los pies, hermano, de verdad yo me alegro no por mí, sino me alegro porque verdaderamente Cristo está haciendo su obra en la vida de ellos. Y que a Dios sea la gloria, hermano. ¿Ok? Que a Dios sea la gloria. Dice la Biblia, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Yo me he dado cuenta de mucho esto, hermano, hoy en día en muchas iglesias. Se creen como si son patrones ellos, hermanos, ahí. ¿Ya? Como si son capataces. ¿Me puedes dar un ejemplo? De repente eso pasó contigo. Yo no sé, hermano. ¿Ya? De repente usted conoce iglesias de que usted ve al pastor más como un capataz, usted ve al pastor más como un manager, ve usted como a tu jefe de tu trabajo, de tu chamba, menos como un pastor, hermano. ¿Ya? No sé, de verdad, pudiera hablar yo de mucho de esto, hermanos, pero yo sé que muchos van a criticar de repente después. Pero de todas maneras, hermanos, es necesario hablar esto, ¿ya? No teniendo, dice, señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Ahí sí, hermano. Si vamos a pedir a otros que hagan cosas, hermano, yo primero. Yo. Sí. Usted pastor. Usted líder. Tiene que presentarse como ejemplo usted primero, hermano. De verdad. Cuando hay un trabajo, yo estoy ahí. Cuando hay cualquier cosa que hacer, procuramos de estar ahí presentes, hermano. A veces no puedo, pero procuramos, llamamos, estamos ahí. Y verdaderamente eso es el trabajo de un pastor. Siempre está ahí involucrado en la vida de las personas, hermano. Algunos necesitan más que otros, hermanos, pero estamos ahí, tratamos de pastorear a todos, hermano. ¿Ya?
Aun cuando la iglesia crece, hermano, estamos tratando de ver cómo podemos nosotros trabajar, porque la iglesia crece, la iglesia va a crecer, hermano. Necesitamos, como la iglesia anterior, hermano, la iglesia de Jerusalén, llamó diáconos, necesitamos personas que me ayuden a trabajar. Yo solito no puedo, hermano, ni voy a poder. Si ni el Señor Jesucristo, hermano, no, yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y yo solito voy a hacer. No, Él dijo cuando miró a la gente, aquí hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo que hacer. Miró a la gente con compasión y dijo, voy a llamar 12 para que me ayuden en mi obra ministerial aquí en la tierra. Llamó 12. Hermano, ¿tú te crees más que Jesucristo? ¿Tú solito puedes hacer la obra del Señor? No, hermano, se necesita gente, hermanos, para trabajar en la obra del Señor. Y oren por nosotros, hermanos, porque verdaderamente necesitamos siervos que estén dispuestos a entregar su vida para la obra del Señor, en la obra de Dios, hermano. Muéstrate como ejemplo. Si hay algo que tú quieres que tu iglesia haga, usted muéstrase como ejemplo primero, hermano. En serio, no obligue a la gente. No los haga tratar como si usted es el peón, o como si son los peones y usted es el jefe. No, hermano. Si quieres que la iglesia haga algo, usted muéstrese como ejemplo. Hágalo usted primero y vas a ver cómo la iglesia lo va a seguir, hermano. Ese es un buen líder. ¿Ya? Dice en el versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto es Cristo, ustedes van a recibir la corona incorruptible de gloria, hermano. De Él vamos a recibir nuestras coronas, nuestra recompensa, hermano. Sigue trabajando, sigue sirviendo al Señor. No se preocupe, que Dios sabe sus necesidades de usted que tiene. Entonces, en la obra de Dios nadie es más ni nadie es menos que el otro. Todos somos una misma cosa, como dice aquí en nuestro texto. Pero, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque, dice aquí Pablo, cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Si usted sembró para cosechar dos no vas a cosechar, mi hermano. No esperes 4 ni 5, ¿ya? En otras palabras, de cómo usted sirve, de cómo usted siembra, así de la misma manera usted va a cosechar, mi estimado. ¿Ok? Entonces póngale ganas, hermano. Póngale empeño en el trabajo del Señor. Dale duro. No se meta, hermanos, en un huequito. No, usted haga la obra del Señor, mi estimado. Versículo 10. Para terminar, quiero que me acompañes ahí en el versículo 10, hermanos. Algo importante que Pablo nos dice ahí. ¿Ya? Pablo quiere que ustedes se recuerden en el versículo 9, disculpen, que todos somos colaboradores. Nunca se olvide de eso, dice Pablo. Usted y yo somos colaboradores de Dios. Ustedes son labranza, ustedes son el fruto de lo que Dios está produciendo. Ustedes son el edificio que está siendo edificado delante del Señor. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, de acuerdo a la capacidad o al talento que Dios nos da. Yo como perito, dice Pablo aquí, como el experto, como alguien que yo he pasado por ahí, he experimentado lo mismo, dice Pablo ahí, yo puse el fundamento de lo que se está haciendo, otro que viene edifica encima de eso, pero dice la Biblia ahí, cada uno mire cómo sobreedifica, hermanos. En otras palabras, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos edificando la obra del Señor, hermano. Entonces, tengamos mucho cuidado en esto, hermanos. ¿Ya? No somos nada sin el Señor. Somos siervos de Cristo. Servimos a Él. Todos somos una misma cosa, como dice la palabra de Dios. No hay categorías en la obra del Señor. No hay niveles de la espiritualidad o quién es superior dentro de la obra del Señor. Todos somos siervos de Cristo. Y ten mucho cuidado, mi estimado hermano, pastor, líder, maestro. Tenga mucho cuidado de cómo usted está sobreedificando en lo que Cristo ya puso, hermano, sobre nosotros, hermano. Entonces me acompañas ahí en una palabra de oración. Señor, te doy gracias en este momento por habernos dado la oportunidad de estar aquí en esta hora. Señor, espero que esta lección haya podido ser de mucha ayuda para mis hermanos y espero que esto pueda servirnos para crecer y recordarnos, Señor, de lo que verdaderamente somos en ti. Y una vez más, Señor, te pido por cada iglesia, por cada persona, por cada hermano, que tú hagas morir la carnalidad, que nos hagas crecer, que nos hagas cristianos más maduros, Señor, en las cosas tuyas, que dejemos el favoritismo, dejemos el pleito, la pelea, el egoísmo, el celo, que no seamos cristianos cabezones, soberbios, cristianos creídos, que sino al contrario, Señor, que seamos humildes de corazón para seguir sirviéndote y a ti
que te lleves tú, Señor, toda la gloria. Por eso, Dios, ayúdanos en estos días a que pongamos esto en mente y que podamos servir de acuerdo a como tu palabra nos enseña. Y una vez más, gracias por este tiempo. Bendice a cada persona que está conectada y ayúdalos en sus diferentes necesidades, Señor. Y una vez más, en el nombre de Cristo, tu único Hijo, nuestro único y suficiente Salvador, te doy las gracias por todo. Y esta es mi oración. Amén. Gracias por conectarse con nosotros. Verdaderamente ha sido un placer y un honor estar aquí con ustedes. Y yo quisiera que en este día usted haya recibido la bendición de Dios por medio de esta lección. Y si fue de bendición, me pudieras hacer un favor. En serio, me puedes hacer un favor de compartir con otros también el mensaje del Señor. De verdad, el Señor lo va a agradecer mucho. Yo lo voy a agradecer grandemente y el Señor lo va a usar para su gloria. Usted no sabe en qué manera Dios puede usar eso lo que usted comparte. Con 2 clics usted puede convertirse en un misionero en este momento. Entonces, gracias de verdad por estar aquí y que el Señor me lo bendiga grandemente. Que tenga un lindo, próspero, grandioso año nuevo 2021. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.